Buenos días. ¿Qué pasaría si Donald Trump acudiera a su propio banco disfrazado de cliente ordinario? El expresidente de Estados Unidos, multimillonario y hombre de negocios, decide comprobar cómo va su banco, pero nadie le reconoce. Los empleados se niegan groseramente a atenderle, haciéndole sentir invisible. Sin embargo, un joven empleado va en contra del sistema y le ayuda. ¿Qué ocurrirá cuando descubran quién es realmente? ¿Y cómo cambiará ese día no solo sus puntos de vista, sino toda su vida? La lluvia caía sobre las calles de Nueva York con la insistencia de un reloj de arena, llenando los charcos de las aceras y empañando los cristales de los taxis que avanzaban con cautela entre el tráfico. Era una tarde gris, el tipo de día que invitaba a quedarse en casa con una taza de café caliente, pero para Donald Trump, este día tenía un propósito muy diferente. Con un abrigo oscuro y una gorra de béisbol bien ajustada, caminaba por las calles con un aire inusual de discreción. Sin escolta, sin cámaras, sin flashes, solo él y la ciudad que había sido testigo de su ascenso al poder y su regreso a la vida privada. Su destino era una sucursal bancaria en el corazón de Manhattan. No cualquier banco, sino uno en el que había confiado durante décadas para manejar su vasta fortuna. Un banco que, en teoría, trataba a sus clientes con el respeto y la atención que se merecían. Pero Donald, siempre un hombre de negocios escéptico, quería ver con sus propios ojos cómo se manejaban las cosas cuando no llevaba su nombre en la frente. ¿Qué pasaría si entraba como cualquier otro ciudadano? ¿Sería tratado con la misma deferencia o descubriría un lado oscuro en el servicio al cliente? Con este pensamiento en mente, empujó la puerta de vidrio del banco y entró. Un aire frío y artificial lo envolvió de inmediato, junto con el murmullo de teclados, conversaciones apagadas y el sonido ocasional del papel deslizándose por las impresoras. A primera vista, todo parecía normal, empleados con trajes impecables, clientes en espera, cajeros contando billetes tras el mostrador. Pero entonces notó algo curioso. Nadie le prestó atención. No esperaba una alfombra roja ni una ovación, pero sí al menos un saludo. Lo habían reconocido instantáneamente en miles de lugares antes, en restaurantes, hoteles, incluso en aeropuertos atestados de gente. Aquí, sin embargo, parecía invisible. Dio unos pasos más, acercándose a la zona de atención al cliente, y finalmente se situó frente a uno de los mostradores. Una joven cajera, de cabello recogido en un moño severo y expresión impaciente, lo miró fugazmente antes de fruncir el ceño. Señor, este banco atiende principalmente cuentas premium. Si está buscando información sobre cuentas personales, le recomiendo otra sucursal, dijo con voz monótona. Trump levantó una ceja. Aquello era interesante. Decidió jugar su papel hasta el final. Solo necesito información sobre mi cuenta, respondió con calma, sacando una identificación que, por supuesto, no tenía su nombre visible. La cajera suspiró con impaciencia. Señor, tenemos clientes importantes esperando. Si no tiene una cita, no podemos ayudarlo en este momento. La indiferencia en su voz no solo lo sorprendió, sino que le dio una pista de cómo trataban a aquellos que no parecían millonarios. No pudo evitar preguntarse, ¿cuántas personas habían sido rechazadas de la misma manera simplemente por no tener la apariencia adecuada? ¿Cuántos clientes potenciales fueron menospreciados solo por su vestimenta? Antes de que pudiera responder, un hombre alto y delgado, evidentemente un gerente, se acercó con pasos apresurados. Su traje impecable y su sonrisa calculada denotaban experiencia en el trato con clientes importantes. Sin embargo, su tono estaba lejos de ser acogedor. Señor, si no tiene una cita, le pediré que se retire. Nuestros asesores están ocupados con clientes programados, dijo, cruzándose de brazos. Donald mantuvo la calma, pero en su interior, la indignación comenzaba a bullir.
No solo lo estaban descartando sin siquiera hacerle una pregunta, sino que el tono de superioridad en la voz del gerente lo decía todo. No se trataba solo de una política bancaria, se trataba de prejuicio. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. En el otro extremo del banco, una joven empleada observaba la escena con el ceño fruncido. Se llamaba Emily Johnson, y aunque llevaba poco tiempo en la empresa, ya había notado ciertas injusticias en la manera en que algunos clientes eran tratados. Era la misma historia una y otra vez, los que vestían caro recibían sonrisas y cortesía, los que parecían ciudadanos comunes eran descartados sin miramientos. Tomando aire, se dirigió hacia la situación. Disculpe, señor, dijo en voz baja, acercándose. ¿En qué puedo ayudarlo? Trump giró la cabeza y la miró con interés. En sus ojos había algo diferente, empatía. Pero antes de que pudiera responder, el gerente le lanzó a Emily una mirada de advertencia. Emily, vuelve a tu estación. No tenemos tiempo para este tipo de clientes, dijo con una frialdad escalofriante. Emily sintió un nudo en la garganta. Por un instante, dudó. Sabía que meterse en asuntos que no le concernían podía costarle su trabajo, pero también sabía que quedarse en silencio significaba aceptar una injusticia. Y eso no estaba en su naturaleza. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el teléfono del gerente sonó. Sacó el dispositivo con irritación y, al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió en un parpadeo. Sus labios se tensaron y, de repente, todo el color pareció drenarse de su rostro. Era el director del banco. El gerente tragó saliva antes de contestar. Sí, señor. Por supuesto, sí, entiendo. Mientras hablaba en susurros al teléfono, Emily vio como una sombra de nerviosismo cruzaba su rostro. Algo estaba mal. O más bien, algo estaba a punto de revelarse. En ese preciso instante, Donald Trump, con un movimiento tranquilo pero decidido, se quitó la gorra y la dejó sobre el mostrador. La reacción en la sala fue instantánea. La cajera palideció, el gerente dejó caer su teléfono sobre la mesa y varios clientes en la fila giraron la cabeza al reconocer de inmediato al hombre que acababan de ignorar y menospreciar. Emily contuvo la respiración. En ese momento, entendió quién era realmente la persona que había tratado de ayudar. Pero lo que Trump dijo a continuación hizo que todos se quedaran en completo silencio. El banco entero se sumió en un silencio absoluto. El aire se volvió denso, como si las palabras hubieran sido absorbidas por la gravedad de la revelación. Donald Trump, sin la gorra que había ocultado su identidad, se quedó de pie en medio de la sala de espera, observando a los empleados cuyos rostros pasaban de la incredulidad al terror en cuestión de segundos. El gerente, quien había sido el más firme en su trato despectivo, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Intentó recomponerse rápidamente, pero la expresión en sus ojos delataba su nerviosismo. La cajera que había desestimado a Trump intentó esbozar una sonrisa torpe, como si de repente el aire se hubiera vuelto irrespirable. Emily, en cambio, se mantuvo inmóvil, sin saber qué hacer. Sabía que acababa de presenciar un giro inesperado en la historia de aquel día y que, sin darse cuenta, su gesto de amabilidad había sido mucho más significativo de lo que imaginaba. Trump se cruzó de brazos y, con un tono pausado pero firme, habló. Llevo años siendo cliente de este banco. He confiado en sus servicios para manejar mi dinero, mis inversiones, mi futuro financiero. Pero lo que acabo de presenciar hoy es inaceptable. Nadie debería ser tratado con desprecio, sin importar cómo luzca o cuánto dinero tenga en su cuenta. El gerente intentó intervenir, su voz temblorosa. Señor Trump, le aseguro que esto fue un malentendido. Nosotros seguimos estrictas políticas de atención al cliente. ¿Políticas? Interrumpió Trump, alzando ligeramente una ceja. ¿O prejuicios personales?
El murmullo entre los clientes del banco comenzó a crecer. Algunos sacaban sus teléfonos móviles, grabando la escena, mientras que otros observaban con una mezcla de asombro y expectativa. Aquello no era solo un incidente más, era un momento que, probablemente, no tardaría en hacerse viral. Amelie, con el corazón latiendo aceleradamente, sintió la necesidad de hablar. Sabía que, aunque la situación había tomado un giro inesperado, ella no tenía nada que temer. Señor Trump, dijo con voz clara, lamento mucho que haya experimentado esto. No es la forma en la que deberíamos tratar a nadie. Trump giró la mirada hacia ella y la observó con interés. Su tono no tenía falsedad ni intento de disculpa forzada. Había sinceridad en sus palabras, y eso era algo que, tras décadas de tratar con cientos de empresarios, políticos y personas influyentes, él podía reconocer de inmediato. Tú fuiste la única que me trató con respeto, respondió Trump, asintiendo levemente. Y créeme, no lo olvidaré. La tensión en la sala se elevó a un punto insoportable. El gerente, sintiendo que su puesto pendía de un hilo, intentó nuevamente salvar la situación. Señor Trump, por favor, permítanos hacer algo para enmendar este malentendido. Si necesita cualquier servicio financiero, cualquier ajuste en su cuenta, estamos dispuestos a ayudarlo de inmediato. Trump negó con la cabeza. No vine buscando un trato especial. Vine para ver cómo mi banco trata a las personas comunes y corrientes. Y ya tengo mi respuesta. El silencio se hizo aún más pesado. La vergüenza en el rostro de los empleados era evidente. Sabían que sus acciones no solo habían quedado expuestas, sino que podrían tener repercusiones mucho mayores de lo que imaginaban. En ese momento, Trump miró nuevamente a Amelie. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Preguntó. Amelie se sorprendió con la pregunta, pero respondió con sinceridad. Apenas 6 meses, señor. Trump sonrió levemente. Pues en 6 meses has demostrado más profesionalismo y empatía que muchos que han estado aquí durante años. La cajera desvió la mirada, sintiéndose señalada indirectamente. El gerente tragó saliva, sintiendo que su futuro laboral estaba en peligro. Emily no supo qué decir. No esperaba reconocimiento ni mucho menos elogios de alguien como Trump. Pero antes de que pudiera responder, Trump tomó su gorra del mostrador y se la puso nuevamente. Me voy, pero esto no termina aquí, dijo con firmeza. Tengo que reconsiderar muchas cosas sobre este banco y las personas que lo manejan. Con eso, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Señor Trump. Amelie, sin pensar demasiado en las consecuencias, lo llamó justo antes de que cruzara la puerta. Trump se detuvo y giró levemente la cabeza, mirándola con curiosidad. Sí. Emily respiró hondo. Sabía que lo que iba a decir era una locura, pero algo dentro de ella le dijo que era lo correcto. ¿Le gustaría tomar un café? Preguntó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se esperaba eso. Algunos empleados se miraron entre sí con incredulidad. ¿Cómo se atrevía a hacerle esa propuesta? Trump arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta. Durante unos segundos, simplemente la observó, como si intentara descifrar sus intenciones. Luego, sonrió. Está bien. Un café suena bien. Y sin saberlo, en ese momento, Amelie acababa de cambiar el curso de su historia para siempre. La tarde seguía gris cuando Donald Trump y Amelie salieron del banco, dejando atrás un silencio tenso y miradas de asombro. La lluvia había cesado, pero el aire todavía cargaba ese aroma a tierra mojada y humedad que llenaba las calles de Nueva York después de un aguacero. Trump se acomodó la gorra y miró a Amelie con curiosidad.
La joven no parecía nerviosa, aunque estaba segura de que el gesto impulsivo de invitarlo a un café podía traerle problemas en su trabajo. Aún así, sintió que valía la pena correr el riesgo. ¿Conoces algún buen lugar por aquí?, preguntó Trump con un tono neutral, casi divertido. Emily asintió de inmediato. Hay una cafetería a 2 cuadras. Es pequeña, pero tranquila. Y el café es excelente. Vamos entonces, dijo él sin dudar. Caminaron en silencio durante un par de minutos. Emily sintió la mirada de los transeúntes posarse sobre Trump, aunque su vestimenta discreta ayudaba a que no lo reconocieran de inmediato. Él, por su parte, parecía ajeno a las miradas, acostumbrado a la atención constante. Pero había algo distinto en su expresión ahora, ya no era el hombre poderoso que dirigía empresas y discursos. Era solo un hombre en una tarde cualquiera, buscando respuestas. Llegaron a la cafetería, un pequeño local con luz tenue y el sonido reconfortante de la máquina de espresso funcionando detrás del mostrador. El aroma a café recién molido impregnaba el aire. Tomaron una mesa junto a la ventana, lejos de la puerta, donde podrían hablar sin interrupciones. ¿Y bien?, dijo Trump, apoyando los codos sobre la mesa mientras miraba a Emily con curiosidad. No todos los días alguien me invita a un café después de un desastre como el de hoy. Emily sonrió con timidez mientras el mesero se acercaba a tomar el pedido. Un capuchino para mí, pidió ella. Negro, sin azúcar, añadió Trump. El mesero asintió y se retiró sin reconocer al cliente que tenía frente a él. Trump se inclinó un poco hacia Emily. Dime, ¿qué esperas de esta conversación?, preguntó con genuino interés. Emily entrelazó los dedos sobre la mesa, pensativa. No había esperado que las cosas llegaran tan lejos, pero si tenía la oportunidad de decirle algo a Donald Trump, quería que valiera la pena. Honestamente, quiero entender cómo ve usted todo esto, dijo con sinceridad. Como alguien con tanto poder y dinero puede sentirse invisible. Trump soltó una breve risa, pero no era de burla. Era una risa de reconocimiento. Eso es interesante, respondió, inclinándose ligeramente hacia atrás en su silla. Crecí con la idea de que el dinero lo es todo. Que con suficiente dinero, puedes comprar respeto, influencia, incluso amor. Pero hoy, por unos minutos, fui tratado como un don nadie. Y la verdad es que no fue la primera vez que lo sentí. Emily no apartó la mirada. Había algo en sus palabras que le pareció genuino. El mesero regresó con sus cafés y los dejó en la mesa sin interrumpir la conversación. Trump tomó su taza y bebió un sorbo, dejando escapar un leve suspiro. Cuando eres rico, la gente te trata bien, pero no siempre porque les importas. Solo porque esperan algo de ti. ¿Sabes cuántos amigos me dieron la espalda cuando dejé la presidencia? ¿Cuántos negocios me cerraron las puertas cuando ya no les convenía estar asociados conmigo? Agitó la cabeza con una leve sonrisa irónica. Es gracioso. Por un lado, soy una de las personas más reconocidas del mundo. Pero por otro, me he sentido más solo de lo que cualquiera podría imaginar. Emily lo observó en silencio. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre había visto a Trump como una figura poderosa, alguien que dominaba los medios, la política y los negocios. Pero ahora lo veía diferente. Lo veía como un hombre que, a pesar de su fortuna, seguía buscando algo que el dinero no podía comprar. ¿Y qué cree que le falta?, preguntó ella con suavidad. Trump miró a través de la ventana, observando cómo la ciudad seguía su curso. Los taxis pasaban a toda velocidad, la gente caminaba apresurada, cada uno absorto en su propio mundo. No lo sé, admitió después de un largo silencio. Tal vez un propósito diferente. Tal vez, conexión real. Emily asintió lentamente.
Ella también sabía lo que era sentirse sola, a pesar de estar rodeada de gente. Desde que su madre falleció y se convirtió en la única responsable de su hermano menor, había aprendido que la vida no siempre recompensaba el esfuerzo. Trabajaba largas horas en el banco para pagar las cuentas, pero en realidad, nunca sintió que perteneciera allí. A veces, tenerlo todo no significa tener lo que realmente importa, murmuró ella. Trump giró la cabeza y la miró fijamente. Era una verdad incómoda, pero no podía negarla. Bebieron en silencio durante unos minutos, disfrutando del café y de la inesperada conversación. Afuera, la lluvia comenzaba a amenazar con regresar, oscureciendo el cielo de nuevo. Finalmente, Trump habló otra vez. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó hoy en el banco? No fue el maltrato en sí. Fue la certeza de que esto ocurre todos los días, a cientos de personas que nunca tendrán la oportunidad de defenderse. Emily asintió con gravedad. Lo he visto muchas veces. Personas mayores ignoradas, clientes que no parecen importantes tratados como una carga. No es justo. Trump dejó su taza en la mesa y la miró con una expresión calculadora, como si estuviera considerando algo importante. Si pudieras cambiar algo en ese banco, ¿qué sería? Emily no tuvo que pensarlo mucho. El trato hacia las personas. Que cada cliente, sin importar cuánto dinero tenga en su cuenta, reciba la misma atención y respeto. Trump sonrió ligeramente. Interesante. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de reflexión, de posibilidades. Finalmente, Trump sacó su billetera y dejó un billete sobre la mesa. Gracias por el café, Emily. Y por la conversación. Lo necesitaba más de lo que creía. Ella sonrió con timidez. Gracias a usted por aceptar la invitación. Se levantaron al mismo tiempo y salieron de la cafetería. La llovizna había regresado, pero ninguno de los dos se apresuró a despedirse. Nos veremos de nuevo, dijo Trump antes de ajustarse la gorra y comenzar a caminar en dirección opuesta. Emily lo observó alejarse, sintiendo que algo en su interior había cambiado. Tal vez este encuentro no había sido casualidad. Y sin saberlo, ambos habían dado el primer paso hacia algo que ninguno de los dos esperaba. La llovizna se intensificaba a medida que Emily se quedaba inmóvil en la acera, viendo cómo Donald Trump se alejaba entre la multitud. Algo dentro de ella le decía que este encuentro había sido más que una simple coincidencia. Su conversación había sido inesperadamente profunda y honesta, algo que ella jamás habría imaginado. Con un suspiro, se giró y comenzó a caminar en dirección a su apartamento. Aún quedaban unas horas antes de su próximo turno en el banco, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Podría realmente alguien como Donald Trump cambiar su perspectiva después de un solo día? Mientras avanzaba por las calles mojadas de Nueva York, su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Era un mensaje de su mejor amiga, Rachel. **Rachel***, Emily. Acabo de ver un video tuyo en Twitter. ¿Desde cuándo tomas café con Donald Trump? Emily se detuvo en seco. Su corazón se aceleró. **Emily ¿qué video? **Rachel alguien en la cafetería te grabó. No es nada malo, solo ustedes dos hablando. Pero ya tiene miles de reproducciones. Emily sintió que el estómago se le encogía. No había pensado en que alguien pudiera haberlos filmado. Inmediatamente abrió la aplicación de Twitter y buscó su nombre. Allí estaba. Un video de apenas unos segundos en el que se veía a ella sentada frente a Trump, conversando con expresión seria. Los comentarios estaban divididos. Algunos hablaban de la humildad de Trump al compartir tiempo con una empleada de banco, mientras que otros especulaban sobre qué podrían estar discutiendo. Genial,
murmuró para sí misma. Ahora todos van a preguntarme sobre esto. Apagó la pantalla y guardó el teléfono. No quería pensar en lo que la esperaba en el banco al día siguiente. Su gerente seguramente ya habría visto el video y no tardaría en cuestionarla. Asterisco asterisco asterisco. A la mañana siguiente, Emily llegó al banco con un nudo en el estómago. Apenas cruzó la puerta, sintió las miradas de sus compañeros sobre ella. Susurraban entre ellos, aunque intentaban disimularlo. No tardó en llegar a su escritorio cuando el gerente, el mismo que había tratado de echar a Trump el día anterior, apareció frente a ella con una expresión severa. Emily, en mi oficina. Ahora. Con un suspiro resignado, se levantó y lo siguió. Una vez dentro, el gerente cerró la puerta y se cruzó de brazos. ¿Me explicas qué está pasando?, preguntó con tono frío. ¿Por qué estabas con Donald Trump? ¿Es algún tipo de publicidad para él? Emily frunció el ceño. No fue nada de eso. Solo fue una conversación casual. No tenía idea de que alguien nos estaba grabando. El gerente la observó por unos segundos, como si intentara descifrar si decía la verdad. Mira, Emily, no podemos permitir que esta sucursal esté en el centro de un escándalo mediático. Necesitamos manejar esto con cuidado. ¿Escándalo? Emily levantó una ceja. No hicimos nada malo. Lo sé, suspiró el gerente. Pero la gente no entiende eso. Algunos clientes ya han llamado preguntando si Trump tiene algún interés en este banco. No necesitamos rumores ni problemas. Emily sintió un impulso de frustración, pero se controló. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. El gerente la miró con un deje de incomodidad. Por ahora, solo mantente al margen. No hagas declaraciones y sigue trabajando como siempre. Emily asintió lentamente, aunque sentía que aquello no era justo. No era su culpa que la gente hablara, pero, como siempre, ella era la que tenía que cargar con las consecuencias. Asterisco asterisco asterisco. Esa tarde, mientras Emily terminaba su turno, su teléfono vibró con un número desconocido. Dudó por un segundo antes de contestar. ¿Emily Johnson?, preguntó una voz grave al otro lado. Sí, ¿quién habla? Soy Donald Trump. Emily casi dejó caer el teléfono. Se apartó de su escritorio y salió rápidamente del área de trabajo para hablar con más privacidad. Señor Trump, ¿cómo consiguió mi número? Tengo mis contactos, respondió él con una risa breve. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Vi el video en internet. No esperaba que esto se hiciera público. Emily suspiró. Sí, ha sido un poco caótico. Mi gerente está molesto. No quieren que esto se convierta en un problema para el banco. Trump hizo una pausa antes de responder. Entiendo. Pero dime algo, Emily. ¿Te gusta trabajar ahí? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, considerando la respuesta. No realmente, admitió finalmente. Es un trabajo estable, pero no es lo que quiero hacer toda mi vida. Trump pareció meditar su respuesta antes de hablar. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Emily se mordió el labio. Era una pregunta que se había hecho muchas veces, pero nunca había tenido una respuesta clara. No lo sé con certeza, dijo al final. Pero sí sé que quiero hacer algo que marque la diferencia. No solo seguir reglas sin sentido y aceptar la injusticia porque así es como funcionan las cosas. Trump soltó una leve risa. Sabes, me gusta tu actitud. No muchas personas piensan así. La mayoría simplemente acepta su destino sin cuestionarlo. Emily sintió que su corazón latía con más fuerza. No podía creer que estuviera teniendo esta conversación.
Tengo una propuesta para ti, continuó Trump. No ahora, pero en unos días. Algo que creo que podría interesarte. Emily frunció el ceño, intrigada. ¿De qué se trata? Hablaremos pronto. Solo quería que lo pensaras. No tienes que quedarte en un trabajo que no te hace feliz. Emily sintió que su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Una oferta de trabajo? ¿Un nuevo proyecto? Lo pensaré, dijo finalmente. Bien, respondió Trump. Hablaremos pronto. La llamada terminó, y Emily se quedó mirando su teléfono con la mente llena de pensamientos. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Emily se quedó mirando su teléfono tras la llamada de Trump. Sus palabras resonaban en su mente, no tienes que quedarte en un trabajo que no te hace feliz. Algo en su interior le decía que esta conversación cambiaría su vida, pero no tenía claro cómo. El banco seguía siendo su realidad diaria. Al día siguiente, entró al edificio con la misma rutina de siempre, pero esta vez con una sensación diferente. Las miradas curiosas de sus compañeros de trabajo ya no le molestaban tanto. Sabía que su vida estaba a punto de tomar otro rumbo. Mientras revisaba unos documentos en su escritorio, su gerente, el mismo que había estado preocupado por la publicidad negativa, se acercó a ella. Emily, ¿podemos hablar un momento? Dijo con su tono habitual de falsa cortesía. Ella asintió y lo siguió hasta su oficina. El gerente cerró la puerta y tomó asiento frente a ella con un suspiro. Escucha, sé que todo esto con Trump ha sido inesperado para todos, comenzó. Pero la dirección del banco está preocupada. No queremos que esto se convierta en algo más grande. Emily cruzó los brazos y lo miró con firmeza. No entiendo. No hice nada malo. Solo fui amable con un cliente, como se supone que debemos hacer. El gerente hizo una pausa antes de responder. No es solo eso. Se rumorea que Trump está considerando hacer algunos cambios en la gestión del banco, y todos están en alerta máxima. Necesitamos que te mantengas al margen de cualquier comunicación con él. No queremos que parezca que haya algún tipo de favoritismo. Emily sintió una punzada de frustración. La injusticia de la situación la indignaba, pero sabía que discutir con su gerente no cambiaría nada. Sin embargo, había algo que sí podía hacer. Entiendo, dijo con voz neutral. Pero si eso es un problema, tal vez sea mejor que considere otras opciones. El gerente levantó una ceja, sorprendido. ¿Estás diciendo que piensas renunciar? Emily tomó una respiración profunda. Nunca había considerado realmente dejar su trabajo sin tener otro plan concreto, pero en ese momento, sintió que era la decisión correcta. Estoy diciendo que si no puedo hacer mi trabajo de la manera correcta, entonces este no es el lugar para mí. El gerente la miró fijamente por un momento antes de asentir lentamente. Haz lo que creas mejor, dijo finalmente, con un tono más serio de lo habitual. Asterisco. Esa misma tarde, Emily recibió otro mensaje de Trump. Esta vez, era una invitación a reunirse en su oficina personal en un edificio en el centro de Manhattan. No tenía idea de qué esperaba de ella, pero su curiosidad la llevó a aceptar. Al llegar al rascacielos donde estaba la oficina de Trump, sintió un ligero nerviosismo. Un asistente la recibió y la llevó hasta una amplia oficina con vistas espectaculares de la ciudad. Trump estaba sentado detrás de un escritorio, revisando algunos documentos, pero al verla entrar, dejó todo de lado y le dedicó una sonrisa. Emily, me alegra verte, dijo, ofreciéndole asiento. ¿Cómo ha estado todo en el banco? Emily suspiró y negó con la cabeza. Digamos que ya no soy la empleada favorita, respondió con una sonrisa irónica. Trump asintió lentamente. No me sorprende.
Pero quiero que sepas que no fue mi intención causarte problemas. De hecho, te llamé porque tengo una propuesta para ti. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada. ¿Qué tipo de propuesta? Trump tomó un documento de su escritorio y se lo deslizó hacia ella. Estoy en proceso de realizar algunos cambios en la administración de varios de mis negocios, incluyendo el banco. Necesito gente que entienda la importancia del servicio al cliente y que pueda asegurarse de que todos sean tratados con respeto, sin importar su estatus económico. Amole sintió como su corazón latía más rápido. ¿Está diciendo que quiere que trabaje para usted? Trump sonrió. Exactamente. Quiero que seas parte del equipo que supervisará las políticas de atención al cliente en el banco y otras instituciones. Creo que tienes la mentalidad y la ética adecuadas para hacer una verdadera diferencia. Amole no supo qué decir al principio. Era una oportunidad que nunca había imaginado. Un cambio radical en su vida, un desafío completamente nuevo. Tomó el documento y lo revisó brevemente. Era una oferta de trabajo oficial, con un puesto que le permitiría hacer exactamente lo que siempre había querido, mejorar la forma en que se trataba a las personas en el mundo financiero. No esperaba esto, admitió ella finalmente. Pero me gusta la idea. Trump asintió con satisfacción. Piensa en ello. No tienes que decidir ahora mismo, pero creo que podrías hacer un gran trabajo aquí. Emily respiró hondo y asintió. Lo pensaré, respondió con una sonrisa. Salió de la oficina sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. Sabía que estaba al borde de un gran cambio en su vida, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. El banco había sido solo una estación temporal en su camino, y ahora tenía una oportunidad de hacer algo realmente significativo. Y esta vez, no dudaría en tomarla. Adiós.